buenas tardes a todos y bienvenidos a esta actividad Acción por el Clima, organizada por el Departamento de Derecho de la Universidad Camilo José Cela en el marco de la Semana de la Ciencia y de la Innovación Madrid 2021. Mi nombre es Miriam Salvador, soy la directora del Departamento de Derecho y quiero agradecer a las profesoras del grado en Derecho y del grado en Gestión Urbana que me acompañan y que han organizado junto conmigo esta actividad que os ofrecemos hoy y en la que además coincide con el momento en el que todos los líderes del mundo se están reuniendo en Glasgow, en Escocia, desde el pasado domingo, en esa 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y que hasta el 12 de noviembre, pues todos estos representantes de las Naciones Unidas están pues buscando acuerdos para enfrentar la crisis climática y limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Como profesora de Derechos Humanos, considero que la protección del medio ambiente es uno de los derechos humanos de aspiración global y cuya protección debemos reforzar urgentemente. No ya solo desde los Estados y las organizaciones internacionales, como vemos en esta COP26, sino también a través de pequeñas acciones como la actividad que proponemos en esta Semana de la Ciencia y de la Innovación. Esta actividad se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, Acción por el Clima, con el propósito de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y en este sentido, nuestra actividad tiene los siguientes objetivos. En primer lugar, sensibilizar a todos los estudiantes sobre la importancia del respeto y la defensa del medio ambiente. En segundo lugar, comprender la importancia de la gobernanza y de la gestión ambiental a nivel global. Y en tercer lugar, identificar a las víctimas ambientales y los mecanismos de protección puestos en marcha. Por tanto, con esta actividad que celebramos hoy, os vamos a ofrecer una serie de seminarios en este formato online en el que diferentes profesores vinculados a esta actividad, todos que forman parte del claustro de la Universidad Camilo José Cela, presentarán diferentes comunicaciones para ilustraros sobre esta problemática. En primer lugar, haré esta introducción de qué es la acción por el clima y por qué es importante esta actividad que os proponemos hoy, y después daré paso a mis compañeras y las iré presentando a medida que vayan realizando ellas sus intervenciones. Voy a compartir una presentación. A ver. Aquí está. No sé si la veis bien. No se ve. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Gracias. Bien, pues como os decía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se gestaron en el seno de las Naciones Unidas tienen como propósito crear este conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con los que se enfrenta nuestro mundo. En este sentido, un poco para contextualizar la actividad que os proponemos hoy, podemos decir que los ODS constituyen un compromiso para abordar los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el planeta. Como sabéis, son 17 que tenéis aquí todos en esta slide, y están todos ellos interrelacionados, ¿no? Son unas metas que se plantean para mejorar, en definitiva, la vida de las generaciones futuras.
Bien, pues en esta actividad nos vamos a centrar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que se denomina Acción por el Clima. Como sabéis, no hay ningún país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos del cambio climático. Sabéis que las emisiones de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son un 50% superior al nivel de 1990. Y además el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes desde ya, ¿no? Las pérdidas anuales, os he traído aquí una serie de datos y bueno, pues que comentaremos una pequeña descripción, unos datos que bueno, pues son bastante preocupantes para ilustrar por qué es importante la acción por el clima y una serie de metas. Las pérdidas anuales causadas por catástrofes relacionadas con el clima alcanzan ya cientos de miles de millones de dólares, sin mencionar el impacto humano de las catástrofes geofísicas, de las cuales el 91% están relacionadas con el clima. Es fundamental apoyar a las regiones más vulnerables y esto contribuirá directamente no solamente a este objetivo de desarrollo sostenible número 13, sino también a otros objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, con voluntad política, como estamos viendo ahora en la COP26, y un amplio abanico de medidas tecnológicas, aún es posible limitar el aumento de esa temperatura media global bueno, pues por encima de los niveles preindustriales, apuntando a 1,5 grados centígrados. Para lograrlo se requieren acciones colectivas urgentes, no ya solo, como decíamos, desde los estados y las organizaciones internacionales, sino que todos podemos contribuir en nuestro día a día. A través de este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 se insta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, tanto para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como la adaptación al cambio climático, que es una prioridad ahora mismo a nivel global. Por tanto, el objetivo es prepararnos para afrontar los impactos del cambio climático, sentar las bases de una economía neutra en emisiones y acompañar a los colectivos más vulnerables en este proceso de transición. Para ello es necesario involucrar a todas las administraciones y a todos los actores de la sociedad civil y del mundo académico y científico. Estamos hablando de que tiene un carácter transversal, ¿no? El contribuir para la consecución de este objetivo de desarrollo sostenible y donde es fundamental pues, que se coordinen diferentes departamentos ministeriales y otros niveles de la administración, tanto local como regional. Es una tarea fundamental el diseño y puesta en marcha de políticas con incidencia directa en la acción climática, destacando principalmente pues, las políticas económica, tributaria, industrial en relación con la mitigación del cambio climático o el trabajo de adaptación al cambio climático en sectores como el turismo, la agricultura, las acciones en ámbitos como el urbano y el rural y la mejora de los procesos de formación e investigación. Bien, por compartir algunos datos, podemos decir que bueno, gracias al grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, sabemos que entre 1880 y el 2012 la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados. Esto quiere decir que por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales se reduce un 5% aproximadamente. Y ya vemos cómo se ha producido una reducción significativa en la producción de maíz, de trigo y de otros cultivos importantes. Por otro lado, los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha disminuido y ha subido el nivel del mar. Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros, pues los océanos bueno, pues se expandieron debido a ese calentamiento y al deshielo. Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura mundial supere esos 1,5
grados centígrados. Las emisiones mundiales de dióxido de carbono también han aumentado casi un 50% desde 1990. En la década de 2000 a 2010 se produjo un incremento de emisiones mayor que en las 3 décadas anteriores. Y si se adopta una amplia gama de medidas y cambios en el comportamiento, aún es posible, y esto es lo más importante, limitar ese aumento de la temperatura mundial a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, como decíamos. En este sentido, bueno, pues se plantean una serie de metas. En primer lugar, la resiliencia y la adaptación. Es fundamental tener esa capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Por otro lado, las políticas y estrategias y los planes nacionales que deben de incorporar medidas relativas al cambio climático. Fundamental la educación y la sensibilización, que es lo que nos congrega hoy en esta actividad. Es fundamental mejorar pues esta sensibilización, ¿no? y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, reduciendo bueno, pues sus efectos y tener esta alerta temprana. Por otro lado, la movilización de recursos económicos es fundamental para poder conseguir bueno, pues hacer frente. Se estima en torno a 100.000 millones de dólares anuales procedentes de diferentes fuentes a fin de atender sobre todo las necesidades de los países en desarrollo. Y por último, la gestión del cambio climático en países pues, menos desarrollados, donde es fundamental promover mecanismos para aumentar pues, su capacidad de planificación y gestión en relación con el cambio climático, y haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. Bien, ¿y cómo podemos contribuir? Bueno, pues lo que os proponemos en esta actividad es que seáis embajadores de la acción por el clima, y para ello os invitamos a que nos enviéis una propuesta en la que de alguna manera se informe, se inspire o se apoye la acción climática dentro de vuestra comunidad. Y con ello pues obtendréis el reconocimiento de este papel, ¿no? de embajador de la acción por el clima por parte de la universidad, y para ello daremos visibilidad de esa propuesta en el sitio web de la universidad y en el de la Semana de la Ciencia y de la Innovación. Y bueno, pues quedamos hasta el 10 de noviembre de plazo para recibir esas propuestas. Y bueno, no me quiero extender más, pero sí me gustaría compartir con vosotros un vídeo de la COP26 que se presentaba en estos días, que voy a ver si lo puedo compartir desde aquí. No se escucha, ¿verdad? No, veo que no se ve, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver. No se ve, tienes que compartir pantalla. Sí, efectivamente. A ver. Ya va. Espero que ahora confirmarme si se escucha. Ahora sí.
bien? ¿Necesitas un minuto? Ok. Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción. Y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que esto es algo obvio. Pero extinguirse no es nada bueno. Y provocar tu propia extinción en 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado. Al menos nosotros fuimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias. Ahora. Bueno, no sé si lo habéis podido escuchar y ver bien. Muy clarificador. Muy bien, pues la verdad es que me pareció genial y bueno, pues por eso quería compartirlo con vosotros. Y bueno, pues voy a dar paso. A ver. Bueno, pues voy a dar paso ya a mis compañeras que, bueno, esperamos que nos enviéis esa propuesta, luego os recordaré los plazos y, bueno, pues en primer lugar va a intervenir la profesora Margarita Trejo. Ella es doctora en Derecho, especialista en Derecho Público y en Derecho Ambiental. Centra su labor investigadora en el derecho ambiental, los derechos humanos y el derecho internacional, sobre todo el cambio climático, migraciones, refugiados climáticos, ecocidio y víctimas ambientales, residuos y economía circular, la responsabilidad jurídica por daños al medio ambiente, seguro ambiental, riesgo y daño ambiental, gobernanza, deslocalización productiva y sus efectos, las relaciones norte y sur y responsabilidad social corporativa. Adelante, Margarita, y bienvenida. Pues buenas tardes, muchas gracias Miriam por tu presentación y es un placer estar con vosotras compartiendo esta sesión de Acción por el Clima. Me encuentro en la universidad, entonces, bueno, creo que no se me visualiza muy bien porque estoy en un aula. No obstante, voy a intentar compartir la presentación, mi presentación. Ay, no, he colgado la tuya, Miriam, perdón. Ay. Vamos a ver. Compartir. A ver, vamos a ver. Perdonad. Vamos a ver aquí. Si ahora me deja compartir. Vale, ya está. Semana de la ciencia. Compartir. Aquí está. Creo que ya está. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bien, traigo un tema, cooperación internacional en las migraciones por cambio climático, que, como bien ya señalaba la profesora Miriam Salvador, pone de manifiesto el gran impacto que está teniendo el cambio climático sobre la población, el gran impacto que está teniendo sobre el factor humano. Este es un aspecto concreto
y se trata de un impacto directo en los modelos de movilidad y lo va a seguir teniendo en el futuro. Y además se trata de una problemática que hasta ahora ha permanecido invisibilizada y que a la comunidad internacional no le está dando hasta ahora adecuadas respuestas. Por eso esa necesaria cooperación. Se necesitan, sin embargo, esas respuestas, sobre todo que indagan en las causas y factores de por qué se produce esta migración ambiental, para destinarle recursos a luchar por su comprensión y por su mitigación, sobre todo, ya que ninguna zona del planeta es ajena a sus efectos, pero concretamente, sobre todo, los más afectados son los países del sur, son los países en vías de desarrollo, como casi siempre en estos temas sobre el cambio climático, y por eso la necesaria cooperación, porque de nuevo nos lleva a las relaciones norte-sur y a enfrentarnos a esa necesaria solidaridad y cooperación entre los países. ¿Cuál va a ser el objetivo, dicho esto, introduciendo al tema, cuál va a ser el objetivo de esta comunicación, de esta charla? Pues, en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de migración ambiental? ¿Qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las causas y factores por las que se produce? ¿Existen instrumentos de cooperación hasta la fecha? ¿Son suficientes? ¿Qué sería necesario hacer para luego extraer algún tipo de conclusión? Bueno, lo primero, me gustaría dar, para introducir al tema, una serie de datos, pero aquí surge el primer interrogante, y es la dificultad de dar cifras sobre migración y desplazamiento. En la medida que no ha sido realmente reconocido esta causa de migración, contamos con pocas fuentes y un gran subregistro. Pero a pesar de este subregistro, ya en el 2017, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático decía que podría alcanzar en el 2050 250 millones de desplazados debidos al cambio climático. E inclusive ya por el Observatorio de Desplazamientos Internos en el 2020, que imaginaros, solamente se habla de desplazamiento interno, no transfronterizo. Ya cifraba en el 2018 17,2 millones, en el 2019 24,9 millones, casi 25, y las últimas cifras en la primera mitad del 2020 ya había 9,8 millones de desplazados, a pesar de tener en cuenta que empezaba ahí la pandemia y los desplazamientos eran más dificultosos. E inclusive, además, hay que señalar que en el 2019 ya se decía que esos 24 o casi 25 millones de desplazados por los desastres naturales se producían frente a solo 8,5 millones por violencia y conflictos armados. Por lo tanto, creo que es un fenómeno que no puede permanecer indiferente y que necesita verdaderas respuestas. Pero, como os he señalado, ¿qué entendemos por migración ambiental? Pues aquí también la propia terminología ha sido una otra dificultad. Se hablaba de refugiados, se hablaba de desplazados, pero me gustaría traer sobre todo la primera definición que habló de migración ambiental, que os la he traído, del 2007, de la ONU, de la Organización Internacional de Migraciones, desde mi punto de vista, por bastante ilustrativa sobre el tema, porque contempla el alcance, un alcance más global de por qué se produce, se puede decir, o por qué tipo se puede producir la migración. Definía el migrante ambiental como las personas o grupos de personas que por razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente y que afectan negativamente a la vida o a las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales o deciden hacerlo, ya sea de forma temporal o permanente, y que se mueven ya sea dentro de su país o hacia el extranjero. Esta definición me parece bastante oportuna porque recoge toda la dimensión del problema, tanto el migrante temporal, que espera de alguna manera volver, imaginaos sequía, alguna inundaciones, espera volver a su territorio, como el desplazamiento permanente, como aquellos territorios insulares que han desaparecido definitivamente y que ya no existen geográficamente y no se va a poder volver, tanto el migrante ambiental forzoso, que se ve obligado, porque, por ejemplo, el ejemplo que ya he puesto anteriormente, desaparecer su territorio, como el voluntario, que elige eso para mejorar su calidad de vida. Y además también contempla tanto el desplazamiento interno dentro de su propio país, como aquel que traspasa las fronteras, el regional o internacional. Bueno, y dicho esto sobre qué entendemos por migración ambiental, cuáles son sus causas y factores. Bueno, la migración ambiental es un fenómeno que obedece a múltiples causas, pero hay que señalar que la base fundamental es el factor ambiental. Es un factor determinante y muy importante, yo diría que decisivo. Estos son los factores, se pueden aglutinar
los factores ambientales que condicionan o dan lugar a la migración ambiental. En primer lugar, desastres meteorológicos, otros desastres naturales. Estamos hablando de tormentas, terremotos, erupciones volcánicas, incendios, temperaturas extremas, huracanes. La temporada de huracanes del Atlántico en el 2020 ha sido la más intensa jamás registrada y ha provocado miles de desplazamientos. El huracán Dorian en el 2019 cerca de 9.800 nuevos desplazamientos. La degradación medioambiental y desastres de evolución lenta, sequías, desertificación, presiones meteorológicas, que fuerzan a las personas a migrar porque disminuyen sus ingresos y su producción, la posibilidad de esa producción de esos ingresos. Esto lo vemos en nuestro propio país, en la que la migración también en la zona sur del país por la sequía ha dado lugar también a que se tuvieran que abandonar territorios por perder fuerza productiva. La escasez también de recursos esenciales que son causas de desplazamientos como el agua, el petróleo, los minerales, incluso los recursos naturales, y además provocan conflictos y violencia, y han aumentado últimamente la proliferación. En los accidentes industriales y megaproyectos, la actividad de las multinacionales, especialmente en sectores como la energía y minería, ha generado un fuerte deterioro ambiental y desplazamientos. Grandes proyectos energéticos e infraestructuras han destruido el territorio indígena y han generado desplazamientos. Por ejemplo, el 64% de los conflictos del país andino, del Perú, están causados por transnacionales mineras. Bien, estos factores, que son, como veis, medioambientales, influyen con otros factores, ya señalaba ACNUR en el 2012, y aumentan, que dan lugar a un aumento de la vulnerabilidad, como pueden ser la dimensión geográfica, la dimensión social o el género. O sea, estos factores unidos a una dimensión geográfica, por ejemplo, zonas más vulnerables, como zonas áridas, costeras, de baja altitud, dan lugar a que el conflicto se agrave. También grupos sociales que sufren desigualdades socioeconómicas y discriminación, también por género. Porque el 90% de las víctimas de estos desastres se producen en países en vías de desarrollo, en condiciones de pobreza, ya que les empujan a vivir en áreas en las que las viviendas tienen más altos riesgos, están más propensas a ser afectadas por terremotos, maremotos. Son poblaciones, además, que dependen mucho más del clima, por su medio de vida tradicional y sostenible. Entonces, que llega incluso a la desaparición de la comunidad de estos pueblos, se les vincula de su territorio. Y el género, porque la gran mayoría son mujeres, habla de un 80% de esta migración ambiental son mujeres, tienen mayores necesidades de salud, por su salud y reproductivas. Bien, dicho esto, existen instrumentos internacionales de cooperación. Es necesario un régimen específico internacional de la lucha contra el cambio climático y depende también de estos esfuerzos por la cooperación. Se debe partir de afrontar los retos en materia migratoria y repartir responsabilidades. Se trata de repartir responsabilidades del diálogo y de la participación. Era algo que ya estaba en el primer Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático. La responsabilidad compartida pero diferenciada. Estamos viendo que no todos los países son igualmente responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Precisamente, y desde luego desde un punto de vista desigualitario e injusto, son los países que menos contaminan los que más sufren las consecuencias del cambio climático. Por lo tanto, es necesario esa ayuda a esos países para poder luchar y mitigar por los efectos del mismo. Es una responsabilidad que les debemos a esos países. Bueno, deciros que en estos instrumentos de cooperación sí existen, sí ha habido cierta voluntad. He traído aquí algunos ejemplos de estos instrumentos. El primero son normas de soft law, pero bueno, que han impuesto también aquí un precedente y que ponen de manifiesto esta necesidad. Está el marco de los principios DEN, que bueno, habla sobre todo de desplazamiento interno, pero por primera vez se habló de este desplazamiento interno forzado por desplazamiento ambiental. Hablaba de la vulnerabilidad y la importancia de la asistencia humanitaria, de poner énfasis en el retorno y en la integración de esta población. Y dio lugar también, había sido la base para que países como Colombia, México, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador hayan dado respuestas nacionales al fenómeno. Hayan dado respuestas a esta migración ambiental, creando derechos. El marco de adaptación de Cancún en el 2010 también que reconoce la migración como una estrategia de adaptación al cambio, que ya es algo importante, para incluirla también
dentro de la conveniencia de incluirla en los planes nacionales de adaptación de la lucha contra el cambio climático y introducir también el enfoque de género y el participativo. El marco Sendai para la reducción de riesgos de desastres se preocupó también por estos desastres, estas disposiciones, creando disposiciones concretas relacionadas con movilidad humana y recomienda la participación en la formulación de políticas y asegurar, sobre todo por parte de las autoridades, asegurar a los afectados el acceso a bienes y servicios para que puedan desarrollar una vida digna. Y también me gusta mencionar el proceso NASEN que lanza el gobierno noruego y sueco en el 2015, importante porque ya habla de una agenda para la protección del desplazamiento transfronterizo en el contexto de desastres por cambio climático. Recoge una serie de buenas prácticas, sobre todo pone énfasis en la prevención, aumentar las fortalezas y capacidades de la población local, reducir riesgo por una mejora de las infraestructuras de nuestros países, planificación del territorio y, importante, apunta a la necesidad de revisar el modelo de desarrollo. Bueno, dicho esto sobre la necesidad de cooperación en la que España no está al margen, porque hasta el momento ha asumido una posición relevante, pero ha expresado su aprobación de todos estos acuerdos. Y por lo tanto, su cumplimiento supone desarrollar acciones, que están también dentro de los ODS para la Agenda 2030, ya que este plan director de la cooperación española señala la prevención frente a desastres, la cooperación en políticas migratorias, una migración adecuada y segura, y apoyo a los socios en acciones de mitigación y de adaptación. Por lo tanto, hay que cumplirlas, deberíamos cumplir. Bueno, y dicho esto, señalar una serie de propuestas en materia de cooperación por migración ambiental, sobre todo que el cambio climático nos enfrenta a otras formas de dar respuesta a esa cooperación y a esa solidaridad global, que la mayor importancia está en la prevención, en la reducción, pero sobre todo en la prevención con un enfoque global que hasta ahora no se ha realizado. Debe reducirse las emisiones y minimizar los impactos de la actividad humana en la naturaleza. Nos enfrentamos a retos en materia ambiental y sobre todo migratoria y crear oportunidades de diálogo y reparto de responsabilidades a escala mundial. Pasar por reducir y evitar, sobre todo, la migración por estos motivos y necesaria voluntad decidida y adecuada de la lucha contra el cambio climático. Es necesario, por lo tanto, que todos los países responsables del calentamiento global asuman fuerzas y compromisos para reducir sus emisiones. Compromisos reales y efectivos para frenar el cambio. Se trata de participar, de crear marcos también participativos en los que no será exitosa sin la audiencia y participación de las comunidades locales, de los países en vías de desarrollo. Será necesario ayudas y, además, ser oídos significa aportar soluciones de tipo regional, trabajar con los gobiernos afectados, medidas in situ, estrategias de adaptación in situ, porque a veces esas respuestas regionales llegan también a los esfuerzos internacionales. Se deben mejorar también los procesos de equidad y comprender mejor las necesidades de las comunidades, los recursos naturales y la población que depende de ellos. Y pasa también por visibilizar la migración ambiental, este fenómeno, para poder dar datos certeros sobre su magnitud y para incorporar el enfoque de la movilidad humana a los planes de reducción de riesgos y de desastres. Pasa también por reconocer los derechos de los migrantes y garantizar la migración legal para reducir su vulnerabilidad. Pero sobre todo, me gustaría acabar como conclusión con una frase del alemán Henden: huir de los efectos del cambio climático es también sentir un temor fundado de sufrir un mal provocado por el ser humano, por la propia humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Gracias por tu intervención y bueno, pues la verdad es que es fundamental que comprendamos el alcance generalizado de todos estos datos para saber la urgencia, ¿no?, de la necesidad en esta acción por el clima. Bien, pues vamos a dejar una ronda de preguntas al final para no retrasarnos mucho y voy a darle paso a mi compañera, la profesora Natalia Ochoa. Os voy a pedir que silenciéis los micrófonos para que no se acople el sonido. Muchísimas gracias.
Bien, Natalia Ochoa es doctora en Derecho, es especialista en Derecho Internacional Público, en particular en el área de protección internacional de los derechos humanos. Es autora de varios manuales de Derecho Internacional Público y de Derecho de la Unión Europea, así como de numerosos artículos en revistas especializadas, siendo su principal ámbito de especialización la protección internacional de los derechos humanos. Y si bien ha trabajado también sobre la creación de estados, la solución de controversias en materia de usos de los cursos de aguas internacionales, el uso de la fuerza en legítima defensa y el derecho de la Unión Europea. Natalia Ochoa, su ponencia se titula Las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Adelante. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a participar en esta actividad tan interesante. Yo voy a hablar sobre las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y voy a tratar de voy a enlazar con muchas de las cosas que ha dicho la profesora Miriam Salvador y la profesora Margarita Trejo, y fundamentalmente lo que quiero transmitiros a vosotros, que creo que sois todos estudiantes de bachillerato, ¿no?, es tratar un poco de ordenar las ideas, de ver qué, bueno, pues qué está pasando, qué están haciendo las Naciones Unidas, qué es todo esto de las COP, de las conferencias de parte, qué es el protocolo de Kioto, que ha sido el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que se ha hecho en el plano internacional. Bien. Bueno, desde siempre el clima ha cambiado. Eso ha sido una constante en la historia de la humanidad. Vosotros que habéis estudiado geografía e historia, pues sabéis que ha habido periodos de calentamiento, periodos de enfriamiento, ¿no? Ha habido glaciaciones, ha habido especies que se han extinguido, ¿no?, como veíamos en el vídeo que nos ha puesto la profesora Miriam Salvador. Pero desde los años 70 del siglo XX, algunos científicos empiezan a manifestar su preocupación por el medio ambiente y el clima. Entonces se empieza a hablar de un posible enfriamiento global, de una quinta glaciación. Después se empieza a notar que se suceden las sequías, las hambrunas. En los años 90, vosotros no habíais nacido aún, pero yo sí lo recuerdo, se hablaba mucho del agujero de la capa de ozono. Se eliminaron, por ejemplo, los aerosoles que usábamos cotidianamente en las casas. Se habla después del efecto invernadero, esto ya sí que es contemporáneo vuestro, del calentamiento global, y actualmente lo englobamos todo en este término, ¿no?, que oímos hablar tanto del cambio climático, del que estamos hablando hoy. Bueno, en resumidas cuentas, hemos detectado, ¿verdad?, la humanidad o los jefes de Estado y de Gobierno, la Organización de las Naciones Unidas, ha detectado la necesidad de proporcionar respuestas globales a unos retos que son también globales. Bien. Aquí, como en tantas otras cosas, hay muchas posturas, ¿no? Hay algunas voces, todos conocemos a Greta Thunberg, ¿no?, que nos avisan que el clima va a cambiar en pocos años, que puede suponer incluso el final del planeta. Hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que niega también que esto se esté produciendo, hay posturas intermedias, el clima está cambiando, siempre ha cambiado, no es tan preocupante, o quizá no todo se debe a la acción humana, ¿no? La cuestión es que hay muchas posturas, muchos informes, y a menudo es difícil saber qué está pasando y por qué motivo. Quizás el principal temor, como han transmitido mis compañeras, consiste en que el proceso pueda ser irreversible, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, las Naciones Unidas, bueno, pues han decidido tomar medidas. Yo quizás las grandes preguntas que os lanzo para motivar vuestra reflexión es si el cambio que se está produciendo ahora es similar a otros cambios climáticos que se han producido desde que el planeta nació, qué papel está teniendo el ser humano, la acción humana, en este cambio climático, y si la acción humana también puede revertir el cambio climático y qué hay que hacer, ¿no? Son, yo creo, que las grandes preguntas, ¿no?, que planea en este seminario y en todas estas medidas que se están tomando. Los factores se pueden clasificar, los factores del cambio climático y de la degradación ambiental, porque hay muchas cuestiones, ¿no?, en juego. Todo esto se puede deber a la acción humana, de un lado, que es lo que se llama los factores antropogénicos,
Y de otro lado, factores naturales, en los que se incluyen, bueno, pues la acción de las corrientes marinas, radiaciones cósmicas, terremotos, volcanes. El volcán de La Palma, ¿no?, que lleva actuando ya unas semanas, pues está liberando grandes cantidades, ¿no?, de dióxido de carbono, de gases a la atmósfera, y está teniendo probablemente unos efectos bueno, devastadores, ¿no? Indudablemente es difícil intervenir en los factores naturales, pero sí que podemos hacer algo en los factores antropogénicos, ¿no?, los factores que tienen su origen en la acción humana. Para algunos, el ser humano está modificando el clima desde la primera revolución industrial en el siglo XIX. Hay otros que afirman que el hombre viene influyendo en el clima desde la prehistoria, o más concretamente desde el neolítico, ¿no? El hecho de que se establece en un determinado lugar, que la deforestación que ello trae, el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, etcétera, pues ya empieza a tener una acción un efecto sobre el clima. Bueno, yo quiero señalar un par de datos sobre, quizá muy aparentes, ¿no?, sobre lo que está pasando en el planeta en la actualidad. Uno de ellos, a mí me parece muy llamativo y muy preocupante, son las islas de plásticos. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, es una foto de una isla de plástico. La Comisión Europea estima que el plástico constituye más del 80% de la basura encontrada en el mar. Y según las Naciones Unidas, alrededor de 8 millones de toneladas de residuos plásticos acaban en los océanos cada año. Fijaos, ¿no? En muchos de los productos que nosotros usamos cotidianamente, vasos de plástico, platos de plástico, pañales, compresas, bastoncitos de los oídos, botellas de agua, pues muchos acaban en el mar, los tiramos al río, acaban en el mar, ¿no? Se forman en los grandes giros oceánicos, se han formado incluso estas grandes islas de plástico que nadie parece querer limpiar, ¿no? Y si no, los peces, los animales marinos, pues tragan botellas, tragan platos, bueno, se intoxican, y todo esto pasa a la cadena trófica, a nuestra propia alimentación. Otro aspecto que quería señalar, que también la profesora Margarita Trejo ha hablado un poco de ello, son los estados que se hunden, los llamados sinking states. La profesora también ha hablado de este aumento global de las temperaturas y la subida del nivel del mar, que está poniendo en peligro muchas zonas costeras que se están hundiendo, se están viendo cubiertas por el mar, y que están incluso haciendo que ciertos atolones o ciertos estados insulares incluso se estén viendo tragados por el mar y que se enfrenten al riesgo de desaparición, ¿verdad? Y esto está pasando, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, la Polinesia Francesa, ¿no? Además, pues se produce una salinización del terreno que hace que no haya agua potable, que no se pueda cultivar, y esto está dando lugar también a migraciones climáticas. Bueno. Entonces yo os he comentado antes que las Naciones Unidas empiezan a actuar en estas cuestiones en materia de cambio climático. Al principio no se hablaba de cambio climático, pero sí de degradación ambiental, de falta de recursos naturales, ¿no? Entonces, la primera reunión que hay, importante, ocurre en 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, en Estocolmo. Y entonces, en estos casos, he puesto una foto, en estos casos, esta conferencia se habla de los recursos hídricos, del problema de los mamíferos marinos, ¿no?, las focas, las morsas, que son cazadas, la necesidad de apostar por fuentes de energía renovable, ya se señala entonces, los problemas de la desertificación, desaparición de bosques, la necesidad de adoptar una normativa internacional en materia de medio ambiente, etcétera. Y se adoptan los primeros principios para la conservación y mejora del medio ambiente humano, y un plan de acción internacional con ciertas recomendaciones, ¿vale? Es entonces cuando se va a crear el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Fondo para el Medio Ambiente, para financiar este tipo de actividades, entre otros organismos. Y damos un salto de 20 años para llegar al otro gran hito, el primer instrumento jurídicamente obligatorio en materia de cambio climático, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en 1992 en el seno de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Entonces, como digo, esta convención es un hito muy importante. ¿Por qué? Porque es la primera vez
que se reconoce internacionalmente en un instrumento jurídicamente vinculante que el cambio climático es un problema, ¿no? Y su principal efecto, el principal efecto de la adopción de esta convención fue reforzar la conciencia pública a escala mundial de los problemas relacionados con el cambio climático. Se habla mucho entonces de los gases de efecto invernadero que emite el ser humano en su actividad cotidiana y cómo motivan este cambio climático o cómo están contribuyendo a este cambio climático. Y el principal objetivo que se plantean es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se pone el enfoque en los países desarrollados, que son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Aunque también se asume que hay diversas potencias, países que están en vías de desarrollo y que se van a ir desarrollando en los siguientes años y que se quieren sumar, como es evidente, a la industrialización, ¿no? Al crecimiento económico mediante la industrialización y que ello hará aumentar el cambio climático. Esta convención, ha sido muy ratificada, 197 países, y estos 197 países son los que van a participar en las conferencias anuales de seguimiento. Entonces, aquí llegamos a las famosas COP, ¿no? Que, como ha dicho la profesora Miriam Salvador, ahora estamos en la COP26, la de Glasgow. Os he puesto una foto de la COP25, que es la que se celebró en Madrid. Bien, entonces, desde que entra en vigor esta convención de Río de Janeiro, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los representantes de los gobiernos se reúnen todos los años en una ciudad en lo que la prensa, o lo que se llama habitualmente las cumbres del clima, que son las llamadas COP, conferencias de las partes, en esta convención. La primera COP fue celebrada en el año 1995 en Berlín y desde entonces, como digo, se reúnen todos los años. Bueno, entonces, ¿para qué se reúnen los representantes de los países en las COP? Bueno, pues para hacer un seguimiento, para controlar si la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se está cumpliendo, qué se puede hacer y reforzar los compromisos, adoptar nuevos compromisos y hacer el seguimiento de esos compromisos. ¿De acuerdo? Entonces, estas COP son el principal marco de discusión entre los estados en esta materia de cambio climático. En ocasiones se adoptan acuerdos políticos y en otras tratados internacionales que son jurídicamente vinculantes. Y los principales tratados internacionales que se han adoptado en este contexto son el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, a los que me voy a referir muy brevemente. El Protocolo de Kioto supongo que suena a todos. Se adoptó en la tercera COP, celebrada en Kioto, en Japón, en 1997, y en ella los compromisos adoptados en la Convención Marco se concretaron y los estados se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 5%. ¿De acuerdo? Entonces, se marcan objetivos concretos con respecto a esa preocupación que se recogía en la Convención Marco de las Naciones Unidas. El protocolo fue ampliamente ratificado, después se revisó en Nairobi y luego se reforzó en Cancún. Bueno, y hoy en día no rige. Hoy en día ha sido reemplazado por el Acuerdo de París de he puesto 1995, pero está mal la fecha. Bueno, disculpadme. Entonces, es de 2015. Es un error en la diapositiva. Es el Acuerdo de París de 2015. Bien, entonces, este Acuerdo de París estableció de nuevo medidas concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo de conseguir, como ha dicho la profesora Miriam Salvador, que la suma de las reducciones de gases de efecto invernadero emprendidas por todos los países permita lograr que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales e incluso, en la medida de lo posible, forzar que no supere los 1,5 grados, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchos estudios, como ya os digo, los que más se suelen seguir son los de un órgano asesor de las Naciones Unidas, que es el IPCC, y que dice que ya el clima el planeta está en un calentamiento de 1,1 grados, por lo tanto tenemos muy poquito margen, ¿no?, de seguir aumentando. Se habla también de la llamada ambición, que a lo mejor lo estáis oyendo en la prensa o en las redes sociales o en la televisión,
que consiste en hacer revisiones periódicas de estas cifras al alza, es decir, reducir estos objetivos de aumento de la temperatura media del planeta, ¿vale? Entonces, este acuerdo entró en vigor en el 96 y se hizo efectivo a partir de 2020, pues hace poco tiempo, ¿verdad? Hace unos meses, cuando dejó de regir el protocolo de Kioto. Bueno, aquí os he puesto una diapositiva con los principales contenidos, ¿no?, de este Acuerdo de París. ¿Y qué se está discutiendo actualmente en Glasgow? La cumbre de Glasgow, ya también estaréis un poco al tanto, ¿verdad? Se van a reunir durante aproximadamente mes y medio y lo que quieren, los principales puntos que se están tratando, veremos qué acuerdos se logran, ¿verdad? Quieren los Estados miembros, los Estados partes en estas convenciones, lo que quieren es avanzar hacia una economía neutra en carbono, es decir, lograr las emisiones cero de carbono, ¿verdad? Aprobar un paquete de medidas equilibrados para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, lograr para estas emisiones netas nulas lo antes posible y lograr recortes significativos para 2030, dentro de 8 años. Ayudar a las sociedades y economías a adaptarse al cambio climático, especialmente las más vulnerables, ¿no?, los países en vías de desarrollo, de esto también ha hablado la profesora Margarita Trejo. Apostar por fuentes de energía limpias que no emitan, ¿no?, estos gases, ¿verdad? Acelerar la transición hacia un transporte sin emisiones de carbono, eliminando gradualmente los motores de gasolina y de diésel, lograr lo que se llama la transformación verde del sistema financiero, favorecer la innovación, la transferencia de tecnología a los países menos desarrollados, y la Unión Europea está apostando fuerte, ¿no?, por este tipo de medidas y a tal finalidad ha aprobado un paquete de políticas. Y ya para concluir, que no sé si me he extendido demasiado, bueno, pues un poco el reto que os planteo, además de las preguntas que he lanzado al principio, ¿no?, siempre con ánimo de contribuir a vuestra reflexión, es, a la vista de estos datos, bueno, que espero que os inciten a profundizar, a estudiar más, ¿cómo podríais contribuir tú individualmente a reducir los efectos de la acción humana sobre el clima? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Ha sido muy, muy interesante tu intervención, porque es verdad que además de este reto que os proponía la profesora Ochoa sobre vuestra contribución, pues es fundamental, ¿no?, conocer el marco jurídico y cómo se orquesta esto desde las organizaciones internacionales, ¿no? Desde ahí hasta los estados y hasta luego las pequeñas acciones con las que podemos contribuir todos y que es lo que nos reúne aquí esta tarde. Bien, pues sin más preámbulos voy a dar paso a la profesora Esther Valdés, nuestra última participante en este webinar de contenidos de acción por el clima en la Semana de la Ciencia y de la Innovación. Y de Esther Valdés os puedo contar que es doctora paisajista, directora del grado en Gestión Urbana de la Universidad Camilo José Cela, imparte docencia en varios programas de grado y posgrado, desarrolla su labor investigadora en materia de paisaje, percepción y cambio climático, es vicepresidenta de la Asociación Española de Paisajistas y miembro del Comité Científico de la Lista Roja de Patrimonio de Hispania Nostra, y, entre otros, ha sido observadora en la COP25, a la que se refería la profesora Ochoa anteriormente, de las Naciones Unidas, la que se celebró en Madrid, y miembro del Consejo Cívico y Social para la candidatura del eje Prado-Retiro como Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Esther nos va a hablar sobre el espacio público en el nuevo modelo urbano. Adelante y bienvenida. Muchas gracias Miriam por la presentación y por la invitación a participar en en esta jornada de la Semana de la Ciencia. La verdad es que ha sido muy interesante escucharos y tener este marco jurídico que habéis
bueno, que habéis puesto sobre la mesa. Estoy segura de que a los alumnos les resultará muy interesante. Es un momento difícil, es un momento muy difícil el que estamos viviendo, y desde luego la COP26 van a ser 2 semanas clave para tomar decisiones y para que realmente los gobiernos y bueno, impulsados por las Naciones Unidas tomen bueno, pues las decisiones más adecuadas, porque estamos en un momento, pues eso, muy difícil. Yo quería aterrizar un poco el tema. Voy a abrir, a ver si soy capaz de abrir el documento. A ver, ahora. No sé si lo estáis viendo. Sí, vale. Bueno, yo quería aterrizar un poco el tema en algo tan cercano, en algo que tenemos tan cercano como la ciudad, ¿no? Durante la pandemia nos hemos dado cuenta de lo importantes que son las ciudades, de lo importante que es la calle, de lo importante que es tener espacios en los que vivir y vivir bien. Y todo esto está muy relacionado con el cambio climático, está muy relacionado con la acción por el clima, está muy relacionado con la resiliencia, de la que hablabas, ¿verdad, Miriam? Y bueno, quería pues aterrizar el tema en algo muy cercano, para que también vosotros veáis que podemos hacer muchas cosas. A veces parece que todas las decisiones se tienen que tomar desde los gobiernos, se tienen que tomar desde la Unión Europea o las Naciones Unidas. Sin embargo, nosotros podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho desde nuestras ciudades, desde nuestra casa, con la forma de movernos, con la forma de vivir en la ciudad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, y también podemos hacer mucho como sociedad civil, como dentro de las asociaciones, dentro de los grupos de interés y desde luego desde los ayuntamientos. A ver cómo pasa esto. Sí, vale. ¿Por qué las ciudades son tan importantes? Decía Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, que las ciudades son el lugar donde se ganará o se perderá la batalla contra el cambio climático. ¿Por qué decía esto? ¿A qué se refiere, no? El mundo es muy grande. ¿Por qué las ciudades? Pues os voy a dar unos datos para que lo veáis. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de ciudades, hablamos tanto de grandes ciudades como puede ser Nueva York, con 8,5 millones de habitantes, que es pues como el paradigma del consumo, del consumismo y de ciudad cosmopolita, o ciudades pues mucho más pequeñas, como podría ser Medellín, y con problemas del tipo del que ha estado hablando la profesora Margarita Trejo. Si veis a la izquierda de la imagen, no sé si veis el puntero, creo que no, a la izquierda de la imagen veis que hay como unas manchas rojas que suben por la montaña. Bueno, pues esos son asentamientos informales, son viviendas de autoconstrucción que muchas personas que viven en la ciudad de Medellín pues es su única manera de estar en la ciudad. Entonces, en la ciudad pasan muchas cosas. Por ejemplo, si nos centramos en los datos de las Naciones Unidas, nos dicen que el 55% de la población mundial vive hoy en las ciudades, que para 2050 será casi el 70%. Es uno de los datos importantes por los que dice esto Antonio Guterres, ¿no? De esta batalla que se ganará o se perderá en las ciudades. Pero si bajamos un poco de escala y si nos centramos, por ejemplo, en Europa ya estamos hoy en cerca de ese 70%. Y si nos acercamos a España, todavía más, en España casi el 80% de la población vive en las ciudades. Es decir, es una población inmensa viviendo en las ciudades, que son espacios, asentamientos humanos que por definición son incapaces de generar los recursos que consumen. Las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, que es una superficie muy pequeñita, y sin embargo generan el 80% del PIB global. Cosa que es muy importante, pero al mismo tiempo consumen entre el 60 y el 80% de la energía, emiten el 70% de las emisiones de carbono.
Y además, en las ciudades encontramos miles de millones de personas viviendo en barrios marginales. Y este dato va en aumento. Un aumento que, bueno, como vemos en esta diapositiva, dejadme que os la explique porque creo que es muy representativa. Aunque es de hace unos años y los porcentajes a lo mejor han cambiado un poco, pero creo que se entiende muy bien. Si veis la superficie, esta mancha morada que corresponde con la superficie de Libia, sería, si juntáramos todas las ciudades y todos los pueblos del mundo en el suelo, en la tierra, ocuparían eso, según este mapa un 1, otros datos son un 3% junto con las infraestructuras, es decir, una superficie muy pequeñita. Si miramos qué superficie ocuparía el agua fresca, el agua que utilizamos para el consumo, y la pusiéramos toda junta, sería otro 1%. Si miramos la superficie que ocupan los cultivos que alimentan a toda esta población, sería un 7%. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la ganadería y todo el suelo que ocupa la producción agrícola para alimentar a la ganadería, estamos ya casi en el 70%. Sería toda la superficie del continente americano. ¿Qué significa esto? Significa que en esa poca superficie de terreno que son las ciudades, de ella dependen y consume todos esos recursos que ocupan toda la superficie terrestre. Los desiertos son cerca del 20% y están en aumento. Los glaciares son el 10% y están en disminución. Y desde luego los bosques, que ocupan hoy por hoy en torno a un 26%, también están en disminución. Es absolutamente insostenible este sistema, con lo cual pues es importante repensarlo. Esto ocurre ahora, pero si vamos los datos los datos del crecimiento de población, ahora mismo estamos en torno a cerca de 8 millones de habitantes y en 2100 estaremos en torno a los 10, 11 millones de habitantes. Es decir, este problema, y como decía la profesora Margarita Trejo, el problema de las migraciones, el problema de los asentamientos informales, el problema de todos estos problemas asociados al cambio climático está previsto que se agraven en los próximos años, pues asociados a este crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, los retos son enormes. Nadie habría imaginado hace unos años que una localidad dentro de Alemania, del primer mundo, pudiera tener unas inundaciones como las de las imágenes. Entonces, son retos ambientales, son sociales y, desde luego, son económicos. Y mientras tanto, pues hay, esta imagen es real, no es un montaje, pues parece que no todo el mundo está preocupado es muy significativo, ¿no? No todo el mundo está preocupado por lo que está ocurriendo. Sin embargo, tenemos mecanismos, tenemos herramientas para trabajar contra este cambio climático. Dentro de las que operan en la ciudad, pues podríamos hablar, y no me voy a entretener, pero bueno, de una manera así rápida, sí que lo que se está repensando ahora mismo en las ciudades es todo el modelo urbano. Es un modelo que no está funcionando, que es insostenible y en el que, pues está ahora mismo, pues eso, en revisión. La ciudad tiene, por un lado, que reconectar con el territorio del que depende. No puede ser que sigamos dependiendo de que la producción alimentaria, por ejemplo, venga del otro lado del mundo. No podemos tampoco, problemas, o sea, son muchísimos problemas, son problemas energéticos en los que, ahora mismo lo estamos viviendo, ¿no? La subida del gas, la subida de la electricidad asociada a una falta de gas, a una falta de petróleo, a una implementación de las energías renovables que si se hubiera hecho de una manera lenta y de una manera paulatina, habría sido mucho más fácil. Y ahora, pues parece que
está costando y que llegamos un poco tarde. Entonces, tenemos que ir a modelos mucho más de autoconsumo, a modelos que nos permitan, bueno, no depender de otros países o no depender tanto de otros países, de otras regiones. Y desde luego con modelos, por ejemplo, de movilidad en las ciudades muchísimo más sostenibles, ¿no? Las ciudades se pensaron a partir de los años 50 del siglo pasado para los coches, fundamentalmente. Y ahora nos hemos dado cuenta de que era un error. Entonces, está habiendo muchas soluciones. Por ejemplo, las supermanzanas de Barcelona, en las que se pretende o se está planificando o replanificando la ciudad para que nos podamos mover en trayectos cortos, nos podamos mover andando, nos podamos mover en bicicleta. Estas supermanzanas suponen el poder, el tener cerca de casa el colegio, intentar tener el trabajo cerca de casa, intentar que haya tiendas donde ir a comprar, colegios, hacer una vida mucho más con un consumo muchísimo menor de todos los recursos. Por ejemplo, habréis oído hablar de la ciudad de los 15 minutos, esa ciudad en la que todo debería estar a una distancia máxima andando de unos 15 minutos. Esto se está proponiendo en París también. Hay muchas cosas que podemos hacer y muchas cosas que, bueno, que deberían hacer los gobiernos y deberían hacer los ayuntamientos, pero que también podemos hacer nosotros. El árbol en la ciudad es el gran aliado por muchísimos motivos. Desde luego son los grandes sumideros de carbono junto con los océanos y junto con la tierra. Son proveedores de alimentos y de energía, son... bueno, aportan muchos beneficios, no vamos a entrar ahora, pero bueno, estas ciudades se están transformando en espacios mucho más habitables en los que la biodiversidad tenga mucho más cabida, las infraestructuras verdes, esa reconexión con el territorio. O, bueno, pues cosas tan aparentemente pequeñas como estas islas flotantes en un río, esto es en Chicago, para crear vida, para crear biodiversidad debajo del agua también, ¿no? Son espacios para la gente, son espacios de relación, son espacios en los que, bueno, en los que podamos establecer esos lazos de unión entre las personas y ayudarnos unos a otros. También, bueno, pues son espacios de la equidad, son espacios en los que se junta la gente de todas las clases sociales, la gente de todos los géneros, la gente bueno, son espacios abiertos, no son tanto espacios pensados para el consumo, espacios pensados para el habitar. Deberíamos ir a modelos, esto es una calle de Londres, y deberíamos ir a este tipo de modelos, a modelos que estén, pues eso, pensados para las personas, pensados para la calma, pensados no para el coche, no para no solo para el consumo, sino realmente para vivir en ellos. Este cambio en el que nosotros podemos hacer mucho y podemos aportar mucho como personas o como colectivos, pasa por un cambio fundamental que también es a nivel económico. Bueno, en realidad es casi fundamentalmente o en buena parte a nivel económico. Necesitamos pasar de esa economía lineal en la que vivimos, en la que cogemos las materias primas, producimos, consumimos y desechamos, y además todo esto ocurre en distintas partes del mundo con un transporte que va de unos lugares a otros emitiendo ingentes cantidades de gases de efecto invernadero, a pasar a un modelo de economía circular en el que todas esas materias primas se puedan reutilizar, se puedan reciclar, se puedan bueno, no acaben en el cubo de la basura como acaban ahora, sino que sean un recurso reutilizable para que todo ese consumo sea muchísimo más sostenible, ¿vale? Y aquí nosotros podemos hacer mucho, muchísimo. En realidad, la finalidad de todo esto es
hacer este cambio de modelo urbano. Desde luego pasa por un cambio a todos los niveles, por un cambio de paradigma en el que funcionemos de otra manera y en el que hagamos que hasta ahora, digamos que la tierra la hemos considerado como un recurso y hemos adaptado el recurso tierra a nuestras necesidades. A lo que tenemos que tender, a lo que deberíamos ir, es a hacer compatibles las necesidades humanas con las dinámicas de la Tierra. Esto pasa por entender esas dinámicas, por entender la Tierra como un sistema complejo. Esto es ciencia pura, no es nada más. Es un sistema complejo compuesto por otros subsistemas que funcionan de un determinado modo, el clima, la hidrología, la geosfera, la atmósfera, tienen sus propias dinámicas y hemos cambiado esas dinámicas. Entonces tenemos que volver a recuperar esas dinámicas y desde luego nosotros, los humanos, tenemos que adaptarnos a ellas, no ellas a nosotros, que es lo que hemos hecho durante las últimas décadas. Bueno, nada más, creo que podemos hacer todos muchísimo y yo os animo a hacerlo. Muchas gracias.